Vamos a entrar ahora en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Veamos el título, solo el título ya nos dice que va a gravar la renta de las personas físicas y además la renta de las personas físicas residentes en territorio español, teniendo en cuenta el concepto de residencia en territorio español, 183 días, núcleo principal de los negocios y donde tengan su residencia el cónyuge y los hijos. Bien, para explicar la renta vamos a entrar con el análisis del esquema de la renta. La renta, en ella deben tributar todas aquellas personas físicas residentes que tengan determinado nivel de ingresos. En la renta voy a tener una base imponible que va a tener dos partes, la base imponible general y la base imponible del ahorro. Bien, ¿por qué tiene dos partes? Porque cada una de estas dos partes tributará a tipos diferentes. Bien, si analizamos qué debe declararse en la base imponible general, la base imponible general es aquella en la que yo debo declarar la gran mayoría de mis ingresos. Debo declarar aquí, por ejemplo, mis rendimientos del trabajo. Debo declarar aquí mis rendimientos del capital inmobiliario. Son los arrendamientos. Yo soy propietario de un inmueble y lo tengo arrendado, pues aquí declararé los arrendamientos que obtengo. También declararé en esta parte, en la base imponible general, los rendimientos de actividades económicas. Yo soy un empresario, soy un profesional que tengo una actividad económica individual, pues aquí declararé mis ingresos y mis gastos, mi rendimiento, y lo tendré que declarar en la base imponible general, mi beneficio o mi pérdida en caso que la tuviera. Aquí también tendré que declarar alguna imputación de rentas, y en la base imponible general también deben declararse las variaciones patrimoniales, algunas variaciones patrimoniales. Analizaremos por encima qué son variaciones patrimoniales. Bien, variaciones patrimoniales, como dice el nombre, es que varía el valor o la composición de mi patrimonio. Una variación patrimonial puede ser de tres tipos. Pueden ser onerosas, lucrativas o incorporación de bienes o derechos a un patrimonio. Vamos a ver estas tres diferencias. Una variación patrimonial onerosa es aquella que tiene contraprestación. Lo normal es que la contraprestación sea dinero. Me vendo una finca a cambio de dinero, me vendo unas acciones a cambio de dinero. Con contraprestación, también sería con contraprestación una permuta. Transmito una finca y a cambio obtenga otra. Eso es una variación patrimonial onerosa. Luego están las lucrativas. Las lucrativas son las variaciones patrimoniales que no tienen contraprestación. Es decir, transmito algo y a cambio no me dan nada. Por ejemplo, una donación. Una donación es una transmisión patrimonial lucrativa. ¿Qué debe tributar dónde? Pues aquí tendré una serie de rendimientos, como hemos dicho, el rendimiento del trabajo, los rendimientos de los alquileres, los rendimientos de actividades económicas, y aquí tendré las variaciones patrimoniales. Pero es que el problema es que en la base del ahorro también voy a tener variaciones patrimoniales. ¿Dónde debo declarar las variaciones patrimoniales? ¿En la base general o en la base del ahorro? Bien, una vez hemos analizado que las variaciones patrimoniales pueden ser onerosas o lucrativas, quiero entrar un poco más en el tema de las lucrativas. Las lucrativas, acabamos de decir, es que yo realizo una transmisión y a cambio no obtengo nada, por ejemplo, una donación. Bien, en una donación hay dos partes, ¿no? El que da y el que recibe. El que recibe, pues yo tengo un inmueble y decido donarlo a un hermano. El que está recibiendo el inmueble es mi hermano. Mi hermano pagará por un impuesto. ¿Cuál? Uno que hemos nombrado, que era el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que analizaremos más adelante, y que grava tanto las herencias como las donaciones. Bien, pues yo le regalo un inmueble a mi hermano tendrá que pagar en donaciones por el valor de ese inmueble. Y yo, pues aquí hay otra figura, que es el transmitente. El transmitente debe pagar en el impuesto sobre la renta como variación patrimonial. Ya veremos si en este apartado o en este, pero es una variación patrimonial. Y el ejemplo más claro, en un inmueble funciona igual, pero quizás queda mucho más claro si lo pongo con un ejemplo numérico, ¿no? Supongamos que compré unas acciones que cotizan, que así no tendré ningún problema en saber el valor, y las compré por 1.000 euros. Y hoy el valor de estas acciones, son 10.000 euros. Y hoy las decido donar a mi hermano, a un familiar, a un amigo, a quien sea. Bien, el que recibe la donación tendrá que pagar en el impuesto sobre donaciones por los 10.000 euros, porque está recibiendo un bien que vale 10.000 euros. Y en cambio yo en mi renta he transmitido un bien y eso me ha producido una variación patrimonial. Y hemos dicho que en renta tributan tanto las onerosas como las lucrativas. ¿Ha variado mi patrimonio? Sí, de tener unas acciones no las tengo.
¿Por cuánto deberé tributar en mi declaración de renta? Hombre, pues yo deberé tributar por 9.000 euros, porque yo he transmitido una cosa cuyo valor de transmisión han sido 10.000 y su valor de adquisición han sido 1.000. Yo en mi renta tributaré por 9.000. Ahora veremos si en este lado o en este, pero que nos quede claro que cuando hay una transmisión hay dos sujetos, el que recibe y el que da. El que recibe tributará en donaciones, el que da tributará en renta si es que ha tenido una ganancia patrimonial. Yo he transmitido por un valor superior a mi valor de adquisición. Bien, una vez tenemos claro que en variación patrimonial tanto puede ser las onerosas, las lucrativas o, en tercer lugar, como he dicho antes, la incorporación de bienes o derechos a mi patrimonio. ¿Esto de incorporación de bienes o derechos qué es? Pues cualquier obtención de renta que yo no la pueda clasificar o como trabajo, como inmobiliario, como mobiliario, por ejemplo, un premio, ¿no? Yo voy a un concurso televisivo y me toca un premio, se ha incorporado un bien a mi patrimonio, me ha tocado un premio de 100.000 euros, pues es una incorporación de bienes o derechos y eso no proviene ni de mi trabajo, ni de alquileres, ni de mi actividad económica. Eso también es una variación patrimonial y también debe declararse en la renta. ¿Dónde deben declararse? Porque no es lo mismo declararse en la base general que declararse en la base del ahorro. Pues bien, ¿qué declararé en la base general? En la base general declararé este tercer caso, incorporación de bienes o derechos a mi patrimonio. Incorporación de bienes, por ejemplo, un premio o cualquier incorporación de bienes que no se derive de una transmisión. Pues bien, un premio de un concurso televisivo lo declararé aquí. Pero además aquí también declararé algo más. Cuando tengo una variación patrimonial que se deriva de una transmisión, sea onerosa o sea lucrativa, pero que se deriva de una transmisión que entre la fecha de compra y la fecha de venta del bien no ha pasado un año. Aquí declararé incorporación de bienes o derechos, sin causa concreta, y también las variaciones patrimoniales onerosas o lucrativas que haya transcurrido menos de un año entre la transmisión y la adquisición. ¿Y qué declararé aquí en la base del ahorro? Pues en el ahorro declararé lo que me falta, que son las transmisiones onerosas o lucrativas, transmisión de elementos patrimoniales onerosos o lucrativos, pero que entre la fecha de compra y la fecha de venta haya pasado más de un año. Menos de un año irán aquí, más de un año irán aquí. Bien, y me queda un rendimiento por explicar, que es el rendimiento del capital mobiliario. En general, el rendimiento del capital mobiliario va a ir aquí, hay algún caso en concreto que va a ir aquí, como por ejemplo el tema de determinadas operaciones vinculadas o el tema del subarrendamiento de bienes o la cesión de derechos de imagen, por ejemplo, en los deportistas. Pero en principio la gran mayoría de rendimientos del capital mobiliario van a ir a la base del ahorro. ¿Y qué rendimientos del capital mobiliario conocemos? Pues hay 4 tipos de rendimientos del capital mobiliario, 4 tipos que contempla la ley. El primer tipo es participación en fondos propios de entidades. Si analizamos el nombre, cuando una persona física que estamos en la renta obtiene un rendimiento porque participa en los fondos propios de una entidad, es porque es socio, partícipe o accionista, si no, no podría obtener un rendimiento de este tipo. En general, como rendimientos del capital mobiliario de participación en fondos propios, voy a tener los dividendos. El segundo tipo de rendimientos del capital mobiliario van a ser la cesión a terceros de capitales propios. Yo tengo un capital que lo cedo a un tercero para que me dé un rendimiento, porque aquí lo único que voy a declarar es el rendimiento que obtengo. Y aquí el caso más claro van a ser pues, las imposiciones a plazo que me dan un interés, o los rendimientos de unas letras del Tesoro, o de unos bonos, o de unas obligaciones. Toda esa cesión a terceros de capitales propios que obtengo un rendimiento por ello, lo voy a declarar aquí. El tercer tipo va a ser todo lo relacionado con los seguros de vida, cualquier producto financiero que incluya una póliza de vida. Eso no quiere decir que yo solo vaya a cobrarlo cuando fallezca, porque si lo voy a cobrar cuando fallezco, el que lo cobraré no seré yo, sino que será el beneficiario, y eso tributará en sucesiones. Aquí voy a declararlo cuando el contratante y el beneficiario son el mismo y he sobrevivido. Por lo tanto, irá aquí, rendimientos del capital mobiliario. El cuarto tipo es lo que hemos dicho antes, subarrendamiento, la cesión de derechos de imagen, que será el tipo que irá aquí. ¿Bien? Pues ya hemos hecho el primer esquema de dónde debo declarar mis rendimientos. ¿Dónde debo declarar mis rendimientos? ¿En la base general o en la base del ahorro? Antes de pasar a posibilidades de reducir el tipo impositivo o aplicar alguna reducción, me interesaría entrar un segundo en los rendimientos del trabajo,
porque los rendimientos del trabajo es uno de los rendimientos en los que debo declarar un producto financiero importante, que es el cobro de planes de pensiones. Cuando alguien percibe un plan de pensiones, en el momento en el que se percibe, para él va a ser rendimiento del trabajo. Y va a ser siempre rendimiento del trabajo, siempre sin excepción. Vamos a analizar el siempre sin excepción. Es evidente que cuando yo pongo dinero a un plan de pensiones, yo lo iré poniendo, hoy veremos que cuando lo pongo me lo puedo descontar o no, ya veremos cómo, pero el tema es, ¿y el día que yo lo cobre? ¿Por qué se puede cobrar un plan de pensiones? Pues solo se puede percibir los rendimientos de un plan de pensiones cuando suceda la contingencia. ¿Cuál es la contingencia? Pues la más normal es fallecimiento, jubilación, paro prolongado, discapacidad. Vamos a hablar de las dos más habituales, que es o el fallecimiento o la jubilación. Yo he ido poniendo dinero a un plan de pensiones y llega el momento de la jubilación y lo percibo. Pues el día en que yo perciba ese plan de pensiones que yo he tenido acumulado durante X años, lo voy a tener que declarar como un rendimiento del trabajo más, porque así lo califica la ley como rendimiento del trabajo. Pero la segunda opción es, yo he ido poniendo dinero a un plan de pensiones y fallezco. No lo cobraré yo, sino el beneficiario del plan de pensiones, el que yo haya designado como beneficiario. Pues bien, si el que cobra el plan de pensiones es el beneficiario, ¿dónde debe tributar? Debe tributar igual como rendimiento del trabajo. O sea, el cobro de cantidades de planes de pensiones siempre, siempre, sin excepción, tributa como rendimiento de trabajo. Quizás en este segundo caso, alguno hubiera pensado, hombre, lo pago yo, pero lo cobra otro, ese otro lo tendrá que declarar en sucesiones. Bien, es una excepción del impuesto sobre sucesiones. Los planes de pensiones siempre tributan como rendimiento del trabajo. Bien, más o menos hemos clasificado dentro de la base general o dentro de la base del ahorro lo que debe tributar de todas mis rentas. Vamos a seguir con el esquema. Una vez hemos declarado todas mis rentas en un apartado o en otro, en la base general o en la base del ahorro, el siguiente apartado será aplicar las reducciones. Y eso me dará la base liquidable general. ¿Qué reducciones puedo aplicar para obtener de la base imponible la liquidable? Bien, pues las reducciones son limitadas, son las tasadas por la ley. La primera de las reducciones que puedo aplicar es la reducción por declaración conjunta. Sabemos que la renta es un impuesto que puede hacerse de forma individual o de forma conjunta. ¿Con quién lo puedo hacer conjunta? Pues solo lo puedo hacer conjunta con los miembros de mi unidad familiar. ¿Y quién forma unidad familiar? Pues unidades familiares en el IRPF hay dos tipos de unidades familiares. El primer tipo son los matrimonios casados, si es que los tienen con hijos menores de 18 años. Ese es el primer tipo, matrimonios casados o ellos solos porque no tienen hijos menores de 18 o junto con sus hijos menores de 18 años. Y el segundo tipo es lo que todos conocemos por familias monoparentales, padre o madre, soltero, separado o viudo, con hijos menores de 18. Bien, pues si decidimos hacer la declaración conjunta, ¿conjunta qué es? Yo supongamos que estoy casada y tengo dos hijos menores de 18. Hombre, pues podríamos hacer una declaración por cada uno de los cuatro, tendríamos 4 declaraciones. Si decidimos hacer la conjunta, en vez de hacer 4, haríamos una, y en esa una uniríamos las rentas de todos. Bien, pues si decido hacer declaración conjunta, la primera de las reducciones es la reducción por declaración conjunta, en función de si soy matrimonio casado o si soy familia monoparental. Primera reducción importante. Segunda reducción. El segundo grupo de reducciones son los planes de pensiones. Acabamos de ver qué pasa cuando yo cobro un plan de pensiones. Cuando yo lo cobro es un rendimiento del trabajo. Pero ahora estoy en el caso en el que lo estoy pagando. Cuando yo estoy invirtiendo en un plan de pensiones, esto a todos nos suena que es reducible. Puedo reducir mi base imponible por mis aportaciones a los planes de pensiones. Bien, ¿y esas aportaciones tienen un límite? ¿Son siempre reducibles? Pues evidentemente tienen un límite y no siempre son reducibles. Las aportaciones a planes de pensiones tienen dos límites, un límite fiscal y un límite financiero. El límite financiero me indica cuánto puedo poner al plan de pensiones. Yo voy a una entidad financiera y cuánto puedo poner al plan de pensiones. Bien, pues el límite financiero me dice que si eres menor de 50 años, lo máximo que puedes poner de plan de pensiones anualmente es 10.000 euros. Bien, pues yo voy a una entidad financiera y pongo 10.000 euros durante el periodo impositivo, el año natural. No puedo poner más si tengo menos de 50 años. Si tengo a partir de 50 años son 12.500. Ese es límite financiero. ¿Puedo poner cuánto?
Pero hombre, la gracia de los planes de pensiones no es solo cuánto puedo poner, sino cuánto me puedo reducir. Bien, pues ahora veamos el límite fiscal. El límite fiscal me dice, es reducible como máximo el 30% de la suma de tus rendimientos del trabajo y de actividades económicas, que antes hemos colocado en este cuadro. Pues yo tendré que mirar qué tengo de rendimientos de trabajo, qué tengo de actividades económicas, calculo el 30% y lo comparo con lo que he puesto. Pues la cantidad más pequeña entre los dos es lo que podré reducirme. Entre trabajo y actividades económicas, un máximo de un 30%. Si soy mayor de 50 años, ese 30 se convierte en un 50. Bien, segunda reducción, importantísima, la reducción de planes de pensiones, importantísima. Es un tema, el plan de pensiones, que me sirve muchísimo para planificar impuestos. Yo que intentaré en los planes de pensiones, intentaré que en el momento en el que estoy poniendo el plan de pensiones y por lo tanto reduciéndomelo en mi base imponible, sea un momento en el que mi tipo impositivo sea elevado para poderme reducir una cantidad importante. En el segundo caso es el día en el que yo cobre el plan de pensiones, que lo tendré que declarar como rendimiento del trabajo, intentaré que sea en un momento en el que tenga pocos ingresos y mi tipo impositivo sea más bajo, porque yo al final voy a tener que tributar por todo el rendimiento que obtengo del plan de pensiones, tanto el capital puesto inicial como la rentabilidad que ese capital me ha dado. Bien, entonces en reducciones hemos dicho declaración conjunta, todo el tema de los planes de pensiones. También tendremos como reducción aportaciones a partidos políticos. Si yo hago alguna aportación a un partido político será reducible. Y por último, las pensiones compensatorias. Si yo, a través de una sentencia judicial, he de pagar una pensión compensatoria a mi excónyuge, podré reducírmelo de mi base imponible. Bien, eso me dará la base liquidable. Y en la base del ahorro hay alguna reducción. No, en la base del ahorro no hay ninguna reducción. Si de aquí me sobrara alguna, no todas. Los planes de pensiones nunca pueden descontarse de la base del ahorro, nunca. De aquí me podré descontar únicamente la declaración conjunta, la reducción por declaración conjunta, los partidos políticos, las pensiones compensatorias. Los planes de pensiones solo son reducibles de la base general. Bien, pues si de aquí me sobrara alguna, la podría arrastrar de las que hemos dicho. Así tengo la base liquidable general y la base liquidable del ahorro. Bien, este es un tributo, la renta es un tributo estatal con algunas competencias cedidas a las comunidades autónomas, algunas competencias. Hasta aquí, las comunidades autónomas no tienen ninguna competencia cedida. Lo que he explicado hasta este momento es igual en cualquier comunidad autónoma, dejando aparte País Vasco y Navarra. A partir de aquí, que aquí es el momento de aplicar el tipo impositivo, las comunidades autónomas deben decidir el 50% del tipo impositivo para los residentes en su comunidad autónoma. O sea que a partir de aquí hay diferencias entre comunidades autónomas porque cada comunidad autónoma del 50% de la escala decidirá para sus residentes cuál será el tipo impositivo. Bien, pues una vez implico el tipo impositivo en general va con un mínimo del 24,75 hasta un 50 y algo, depende de la comunidad autónoma. Esto me dará una cuota que le llamaremos 1. A la base liquidable del ahorro también le aplicaré el tipo impositivo, tipos impositivos que depende del periodo impositivo están normalmente entre un 21 y un 27%, y esto me dará una cuota que llamaremos 2. Bien, pero me falta un elemento esencial de la renta, que es la parte por la que voy a tributar a tipo 0, el mínimo que necesito y por el que no voy a tributar. Y ese es el mínimo personal y familiar. El mínimo personal y familiar es otra de las competencias que tienen las comunidades autónomas y que pueden modificar. Es el mínimo por el que no voy a pagar impuestos y ese mínimo dependerá de la edad del contribuyente, de si tiene descendientes o no, de si con él viven ascendientes o no y de si alguno de ellos, del grupo familiar, tiene alguna discapacidad, y en función de todos esos condicionantes tendré un mínimo. A ese mínimo le aplicaré en general el mismo tipo impositivo de la base liquidable general. Aplicaré la escala de la base liquidable general y eso me dará una cuota que llamaremos 3. Bien, para obtener una única cuota íntegra sumaré la 1 y la 2 porque la 1 y la 2 vienen de mis ingresos y restaré la 3 porque la 3 es la parte de mis rendimientos por la que no voy a pagar impuestos. Y eso me dará una única cuota íntegra. Una única cuota íntegra. ¿Qué me queda finalmente? Pues lo único que me queda será descontar las deducciones. Y eso me dará una cuota líquida. Deducciones.
competencia que tienen comunidades autónomas. El Estado aprueba unas, pero las comunidades autónomas pueden aprobar diferentes. Deducciones, pues ya sabéis que en algún momento deducción por vivienda, por adquisición de vivienda en función de la fecha en la que lo ha adquirido, deducción por obras en la vivienda, deducción por donaciones, ¿sí? Determinadas deducciones, y en función de la comunidad autónoma donde tenga mi residencia fiscal tendré unas u otras deducciones. Bien, una vez hemos descontado las deducciones tenemos la cuota líquida. Solo nos queda un paso, que es descontar las retenciones y los pagos a cuenta. Y eso finalmente nos dará el importe a pagar o a devolver. Bien, si la renta sale a pagar, quiere decir que tengo la cuota líquida es superior a las retenciones. He tenido pocas retenciones y por eso me sale a pagar. Si la renta me sale a devolver, quiere decir que he tenido un exceso de retenciones y me están devolviendo lo que yo he anticipado de impuestos, porque las retenciones y los pagos a cuentas son únicamente eso, un adelanto de impuestos, que cuando llegue el momento de la declaración de la renta ya tengas anticipada la mayor parte de tu declaración de renta. Por ejemplo, veamos el caso más claro, en un sueldo, ¿no? Yo tengo mi sueldo bruto y cobro 100, pero en mi cuenta corriente no entran 100, entran 80. La diferencia entre el bruto y el neto, una de las diferencias entre el bruto y el neto es la retención, el adelanto de impuestos. Bien, si yo quiero saber exactamente en cuánto estoy contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos a través de mi declaración de renta, no es la última línea, pagar o devolver, es la cuota líquida, ¿eh? Pagar o devolver es solo si he tenido un exceso o un defecto de retenciones, pero mi aportación ha sido la cuota líquida, antes de las retenciones y pagos a cuenta. Con este esquema tan reducido de la renta, queremos llamar la atención en varios apartados. El primero es que no confundamos una reducción con una deducción. Las reducciones, entre ellas el plan de pensiones, reducen mi base imponible para obtener la liquidable y mirar que están antes del cálculo del tipo impositivo. En cambio, las deducciones es una detracción de la cuota, menos a pagar, ¿eh? Conceptos muy diferentes, reducción que deducción, que lo que hace es disminuir mi cuota. Y por último, las retenciones, como ya hemos dicho, es un adelanto de impuestos. Bien, vemos que antes de realizar cualquier operación con contenido económico que pueda afectar a la renta, planifiquémosla, calculémosla, analicemos cuántos impuestos voy a pagar y con eso decidiré si me sale a cuenta o no continuar con esa operación con contenido económico. Vamos a entrar ahora en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Veamos el título, solo el título ya nos dice que va a gravar la renta de las personas físicas y además la renta de las personas físicas residentes en territorio español, teniendo en cuenta el concepto de residencia en territorio español, 183 días, núcleo principal de los negocios y donde tengan su residencia el cónyuge y los hijos. Bien, para explicar la renta vamos a entrar con el análisis del esquema de la renta. La renta, en ella deben tributar todas aquellas personas físicas residentes que tengan determinado nivel de ingresos. En la renta voy a tener una base imponible, que son las variaciones patrimoniales que no tienen contraprestación. Es decir, transmito algo y a cambio no me dan nada. Por ejemplo, una donación. Una donación es una transmisión patrimonial lucrativa. ¿Qué debe tributar dónde? Pues aquí tendré una serie de rendimientos, como hemos dicho, el rendimiento del trabajo, los rendimientos de los alquileres, los rendimientos de actividades económicas, y aquí tendré las variaciones patrimoniales. Pero es que el problema es que en la base del ahorro también voy a tener variaciones patrimoniales. ¿Dónde debo declarar las variaciones patrimoniales? ¿En la base general o en la base del ahorro? Bien, una vez hemos analizado que las variaciones patrimoniales pueden ser onerosas o lucrativas, quiero entrar un poco más en el tema de las lucrativas. Las lucrativas, acabamos de decir, es que yo realizo una transmisión y a cambio no obtengo nada, por ejemplo, una donación. Bien, en una donación hay dos partes, ¿no? El que da y el que recibe. El que recibe, pues yo tengo un inmueble y decido donarlo a un hermano. El que está recibiendo el inmueble es mi hermano. Mi hermano pagará por un impuesto. ¿Cuál?
uno que hemos nombrado, que era el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que analizaremos más adelante, y que grava tanto las herencias como las donaciones. Bien, pues yo le regalo un inmueble a mi hermano tendrá que pagar en donaciones por el valor de ese inmueble. Y yo, pues aquí hay otra figura, que es el transmitente. El transmitente debe pagar en el impuesto sobre la renta como variación patrimonial. Ya veremos si en este apartado o en este, pero es una variación patrimonial. Y el ejemplo más claro, en un inmueble funciona igual, pero quizás queda mucho más claro si lo pongo con un ejemplo numérico, ¿no? Supongamos que compré unas acciones que cotizan, que así no tendré ningún problema en saber el valor, y va a tener dos partes, la base imponible general y la base imponible del ahorro. Bien, ¿por qué tiene dos partes? Porque cada una de estas dos partes tributará a tipos diferentes. Bien, si analizamos qué debe declararse en la base imponible general, la base imponible general es aquella en la que yo debo declarar la gran mayoría de mis ingresos. Debo declarar aquí, por ejemplo, mis rendimientos del trabajo. Debo declarar aquí mis rendimientos del capital inmobiliario. Son los arrendamientos. Yo soy propietario de un inmueble y lo tengo arrendado, pues aquí declararé los arrendamientos que obtengo. También declararé en esta parte, en la base imponible general, los rendimientos de actividades económicas. Yo soy un empresario, soy un profesional que tengo una actividad económica individual, pues aquí declararé mis ingresos y mis gastos, mi rendimiento, y lo tendré que declarar en la base imponible general, mi beneficio o mi pérdida en caso que la tuviera. Aquí también tendré que declarar alguna imputación de rentas, y en la base imponible general también deben declararse las variaciones patrimoniales, algunas variaciones patrimoniales. Analizaremos por encima qué son variaciones patrimoniales. Bien, variaciones patrimoniales, como dice el nombre, es que varía el valor o la composición de mi patrimonio. Una variación patrimonial puede ser de tres tipos. Pueden ser onerosas, lucrativas o incorporación de bienes o derechos a un patrimonio. Vamos a ver estas tres diferencias. Una variación patrimonial onerosa es aquella que tiene contraprestación. Lo normal es que la contraprestación sea dinero. Me vendo una finca a cambio de dinero, me vendo unas acciones a cambio de dinero. Con contraprestación, también sería con contraprestación una permuta. Transmito una finca y a cambio obtenga otra. Eso es una variación patrimonial onerosa. Luego están las lucrativas.